Cordial saludo, mi nombre es Carlos Andrés Rendón Ceballos, como lo evidencia mi documento de identidad. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa Ingeniería de Alimentos y la noche de hoy les vengo a socializar sobre la tarea 2, principios cromatográficos del curso de cromatografía para el tutor y director de curso, Frei Jaramillo Hernández. Ejercicio número 1. Descripción de las técnicas cromatográficas, cromatografía planar y de columna. Realizar un video donde pueda incluir de manera clara la clasificación de las técnicas cromatográficas, cromatografía planar y de columna, los tipos de cromatografía asociadas a cada una de estas, el concepto de definición de las fases que intervienen en una técnica cromatográfica, y las variables que se establecen según la técnica utilizada, asimismo que durante el desarrollo de la actividad permita establecer un paralelo entre las técnicas cromatográficas referenciadas. Inicialmente vamos a hablar sobre qué es la cromatografía. La cromatografía es un método de separación de mezclas complejas que es ampliamente utilizado en diversas ramas de la ciencia. Se puede utilizar para cuantificar, identificar y separar los componentes de una mezcla. Para ello emplea el principio de la retención selectiva, que persiste en el distinto comportamiento de los componentes de una mezcla sobre un soporte específico, como un papel, un gas, un líquido, una resina y una fase líquida o gaseosa que fluye a través del soporte. De esta manera, la cromatografía emplea diversas técnicas que aprovechan los diferencias en la velocidad de retención de cada componente y pueden separarlos, identificarlos y cuantificarlos. En este momento vamos a hacer la comprobación de la referenciación tanto del texto como de la imagen que son de la misma página. Hacemos clic, el cual nos va a redireccionar a una URL. Como podemos ver, se puede ver la imagen y asimismo el pedazo de texto que tomamos para esto. Básicamente así están todas las imágenes correspondientes a las diapositivas. Seguidamente hablemos de las generalidades. Eh, Según ONDARS 2021, en general todos los tipos de cromatografía dependen de una serie de instrumentos, compuestos químicos y determinada tecnología. Debido a ello es importante conocer algunos conceptos para poder entender el funcionamiento de las técnicas cromatográficas. Y para ello vamos a profundizar en las siguientes definiciones. Fase estacionaria. Es una sustancia que se mantiene inmóvil mientras se ejecuta la cromatografía. Fase móvil. Es la sustancia que se mueve durante la cromatografía. Puede ser un líquido o un gas, y la muestra que contiene el analito se administra en la fase móvil. Analitos. Son las sustancias que se van a separar, cuantificar y o identificar utilizando la cromatografía, es decir, son las sustancias que se van a analizar. Muestra. Es la mezcla que se va a analizar. Puede estar constituida por uno o varios analitos y otros componentes que pueden no ser de interés de los que serán separados los analitos. Tiempo de retención. El tiempo que se demora un analito en pasar desde la columna o sistema por donde pasa la fase móvil hasta el detector, equipo que puede dar una señal de detección utilizando algunas propiedades del analito. Selectividad. Es la capacidad de diferenciar cada componente en la mezcla, y el eluyente también se refiere a la fase móvil cuando sale de la columna cromatográfica. Asimismo, podemos comprobar esta URL que corresponde a la imagen. Podemos ver que efectivamente el hipervínculo está correctamente creado y funciona. Siguiendo con las generalidades, podemos decir que el método cromatográfico consiste en inocular una muestra en una fase estacionaria o fase inmóvil, dependiendo del tipo de técnica cromatográfica. Luego, si por ejemplo la fase móvil es la que contiene la muestra, pasa a través de una fase estacionaria determinada. Siguiendo con las generalidades, podemos decir que el método cromatográfico consiste en inocular una muestra en una fase estacionaria o fácil
móvil dependiendo del tipo de técnica cromatográfica. Luego, si por ejemplo la fase móvil es la que contiene la muestra, pasa a través de una fase estacionaria determinada. La separación de los analitos dependerá de la afinidad de cada uno de los componentes, tanto por la fase estacionaria como por la fase móvil, y dependiendo de su naturaleza, algunas sustancias tenderán a moverse con la fase móvil y otras a permanecer sobre la fase estacionaria. Entrando en contexto, podemos decir de la cromatografía planar que se caracteriza porque su fase estacionaria se encuentra en una capa delgada y uniforme dispuesta sobre una superficie plana como una placa de vidrio o de papel. A su vez, esta cromatografía planar se clasifica en cromatografía de papel o cromatografía de capa fina. Cromatografía de papel. La fase estacionaria está formada por una tira de papel de filtro. La muestra a analizar se coloca en forma de gota sobre un extremo del papel y luego se sumerge la tira de papel en un recipiente donde se encuentra la fase móvil, teniendo en cuenta que el extremo donde está colocada la muestra quede en la parte de abajo del papel. Entonces la fase móvil asciende por capilaridad arrastrando consigo la muestra y separando cada componente según su afinidad por la fase estacionaria. Este tipo de cromatografía se emplea principalmente cuando cada componente de la muestra tiene un color diferente, entonces se puede ver el despliegue de colores sobre el papel para identificarlos. Cromatografía de capa fina. El funcionamiento de esta técnica es parecido al de la cromatografía en papel, pero en este caso la fase estacionaria se constituye depositando una resina polar, casi siempre sílica gel, sobre una placa de vidrio o aluminio. Se coloca cierta cantidad de la muestra a 1 centímetro del borde inferior de la placa y luego se sumerge esta placa teniendo en cuenta que el extremo que contiene la muestra debe quedar hacia abajo en un recipiente que contenga la fase móvil. La fase móvil asciende por capilaridad, separando los componentes de la muestra. Entonces, la cromatografía en capa fina consta de una fase estacionaria y una fase móvil. La fase estacionaria la constituye el material usado para realizar la cromatografía, por ejemplo, sílica gel. Entonces, la fase móvil está constituida por una mezcla de disolventes generando generalmente volátiles y de naturaleza orgánica. Una mezcla de solventes muy usada es la de acetato de etilo y el hexano. El solvente asciende por capilaridad sobre la fase estacionaria, estableciéndose una competencia entre las sustancias sometidas a la cromatografía y los solventes de la fase móvil por sitios en la fase estacionaria. Si se usa como fase estacionaria la sílice gel, que es polar, las sustancias polares se interaccionan con ella y alcanzan un desplazamiento pequeño durante la cromatografía, mientras las sustancias no polares tendrán un desplazamiento mucho mayor durante la cromatografía al no interaccionar efectivamente con el silicato de gel. Cromatografía de columna. Se caracteriza porque su fase estacionaria se encuentra al interior de una columna, destacada por ser un tubo largo y delgado. La fase estacionaria se coloca entre una columna que puede ser de vidrio o acero inoxidable, entre otros materiales. La fase móvil puede ser líquida o gaseosa. La muestra se coloca en el extremo superior de la columna y se deja descender como la fase móvil utilizando la gravedad. La cromatografía en columna tiene dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil. La fase estacionaria puede encontrarse en fase sólida o líquida y las sustancias a ser separadas interaccionan con ella, previo o simultáneamente a la acción de la fase móvil. La fase móvil, en cambio, se desplaza durante la cromatografía y permite la separación de los componentes de la mezcla. La fase móvil puede encontrarse en estado líquido o gaseoso e interacciona con las sustancias en la cromatografía por semejanza en sus polaridades. Entonces, de este modo, la cromatografía en columna puede clasificarse como cromatografía sólido-líquido, la fase y estacionaria es sólida y la fase inmóvil es líquida, cromatografía líquido-líquido, ambas fases son líquidas, cromatografía líquido-gas, la fase estacionaria es líquida y la móvil es gaseosa, cromatografía sólido-gas, la fase estacionaria es un sólido y la móvil es gaseosa. Cromatografía de columna. Por otro lado,
Atendiendo al tipo de interacción del analito entre las fases estacionarias y móviles, tenemos los siguientes tipos de cromatografía. Cromatografía de absorción o de columna, de partición líquido-líquido, intercambio iónico, exclusión por tamaño, gas, alta resolución o afinidad. Cromatografía de absorción. En este tipo de cromatografía, la fase estacionaria es un sólido, mientras que la fase móvil es un líquido. La sustancia que forma la fase estacionaria puede ser alúmina, sílice o resinas de intercambio iónico. Matrices que tienen sitios electrostáticamente activos debido a lo que el analito se retiene en ellas por interacción electrostática. Podemos decir también que la fase móvil puede estar formada por un solvente o una mezcla de solventes. Algunos componentes de la mezcla serán retenidos con mayor fuerza que otros. De esta forma ocurre la separación. Cromatografía de particiones se da cuando la separación de los analitos de la mezcla se produce por diferencia de sus solubilidades o polaridades entre la fase estacionaria y la fase móvil, siendo ambas las fases líquidos invisibles. La tecnología de las fases estacionarias ha avanzado y ya existen variedades de líquidos embellecidos en sólidos y resinas que se utilizan con este fin. En este sentido, existen dos tipos de cromatografía dependiendo de la polaridad de la fase estacionaria y la fase móvil. En fase normal, la fase estacionaria es polar y la fase móvil es apolar. En fase reversa, la fase estacionaria es apolar y la fase móvil es polar. Cromatografía de exclusión molecular. La fase estacionaria es un material poroso a través del que se lucen los analitos dependiendo de sus tamaños. En este tipo de cromatografía no existe ningún tipo de interacción física o química entre los analitos y la fase estacionaria. Cromatografía de intercambio iónico, cuando la fase estacionaria es sólida y posee grupos funcionales ionizables, es decir, con carga que son capaces de intercambiar su carga con el analito. Esta puede clasificarse en cromatografía de intercambio catiónico o aniónico. En la cromatografía de intercambio catiónico, la fase estacionaria contiene grupos funcionales cargados negativamente, por lo que retiene cationes cargados positivamente, y en la cromatografía de intercambio aniónico, la fase estacionaria contiene grupos funcionales cargados positivamente, por lo que retiene aniones cargados negativamente. Cromatografía de gas. En esta cromatografía, la fase estacionaria recubre la pared de las columnas o rellena su interior, mientras la fase móvil la constituye un gas inerte, nitrógeno o helio. Las columnas de la cromatografía son de vidrio o de metal, aunque actualmente tiene formas estrechas de capilares cuyas paredes están revestidas de sílice. Las columnas de cromatografía tienen una longitud entre 1 metro y 100 metros, estando las columnas dentro de un horno capaz de suministrar temporalmente temperaturas superiores a 300 grados centígrados, y las sustancias utilizadas en la cromatografía deben ser volátiles, ya que deben evaporarse durante la cromatografía. En ese sentido, las sustancias se evaporan de la superficie de la fase estacionaria de acuerdo a su punto de ebullición, y la evaporación de las sustancias ocurre en función del incremento de la temperatura del horno, lo que permite que las sustancias alcancen su punto de ebullición en forma secuencial. Una vez alcanzado el punto de ebullición, las sustancias se evaporan y son arrastradas por la corriente del gas inerte al sistema de detección y análisis. Cromatografía de alta resolución HPLC. Los fundamentos del HPLC son semejantes a los de la llamada cromatografía de columna o de absorción, pero la diferencia es que el solvente, o sea, la fase móvil, pasa a través de la fase estacionaria impulsado por una presión de alrededor de 400 atmósferas. Las columnas de HPLC tienen una longitud comprendida entre 15 y 25 centímetros y un diámetro interno de 0,46 centímetros. Suelen estar hechas de acero inoxidable, y la fase estacionaria la forman partículas muy pequeñas de sílice que tienen una característica polar. Cromatografía de afinidad. Esta cromatografía se basa en la interacción de una sustancia en particular con un ligando para ella, fijado a un soporte que puede ser agarosa, dextrano, celulosa, etc. La cromatografía de afinidad es una técnica usada para la separación y purificación de moléculas
con una función biológica. La técnica de cromatografía de afinidad permite la purificación de una proteína usando para ello un anticuerpo específico fijado a un soporte, el cual constituye la fase estacionaria. El cobre, el cobalto y el níquel son usados como ligandos para obtener proteínas que contienen el aminoácido histidina. Variables de la cromatografía planar. Según Durango 2023, para llegar a considerar una adecuada separación, se debe considerar las siguientes variables. Selección de la fase estacionaria, según las propiedades de las sustancias a separar, polaridad, tamaño molecular y afinidad para la fase estacionaria. Selección de la fase móvil, siendo compatible con la fase estacionaria, con la fuerza iónica y pH adecuados para separar componentes de la muestra. Tamaño, concentración y forma de la muestra. Debe ser aplicada de forma uniforme sobre la fase estacionaria sin sobrecargar la placa o el papel para lograr contar con una separación precisa de componentes. Distancia recorrida. Es necesario dejar que la fase móvil llegue hasta la marca superior determinada para la separación, facilitando la separación de los componentes sin llegar a la migración excesiva. Con respecto a las variables en la cromatografía columna, acorde a Durango 2023, al igual que en la cromatografía planar, para llegar a considerar una adecuada separación, se debe considerar las siguientes variables. Selección de la fase estacionaria y selección de la fase móvil son totalmente iguales al anterior. Sin embargo, podemos encontrar variables como tamaño de partícula de la fase estacionaria. Entonces, el tamaño de partícula suele afectar la velocidad de flujo de la fase móvil, así como la resolución de la separación, longitud y diámetro de la columna. Una columna muy corta no permite la separación adecuada de componentes y muy larga genera una migración excesiva. En este caso del diámetro, se ha reconocido que este afecta la velocidad de flujo y resolución de la separación. Velocidad de flujo de la fase móvil. Es necesario garantizar una velocidad media que no afecte la eficiencia de la separación ni el tiempo total del análisis. Estas son las biografías utilizadas o referentes bibliográficos. Podemos hacer la validación y chequeo de uno de los links. Como podemos ver, efectivamente se habla sobre la cromatografía. Ya acá saqué, por ejemplo, esta imagen. Y así se puede hacer con cada uno de los links, los cuales están creados el vínculo perfectamente, acorde a lo solicitado en la guía de aprendizaje. Muchísimas gracias.